Muy bienvenidos a nuestro canal Agenda Encubierta, Martín Lobreiro, quien les habla, Mr. Pullen en la producción. Y hoy estamos en el informativo del 18 de diciembre para hablar sobre el polvorín que es el mundo, y por eso vamos a conversar sobre geopolítica hoy en día, que hace bastante falta porque la verdad que hay muchos conflictos en el mundo, y para eso trajimos a un experto, Ignacio Ramundo, politólogo de la Universidad de Buenos Aires, experto en relaciones internacionales. ¿Cómo estás, Nacho? Gracias, Martín, por recibirme acá en Agenda Encubierta. Es un placer poder estar en este espacio, poder explicar un poco por qué el mundo es un polvorín, como explicaste, por qué está pasando lo que está pasando, la diferencia entre lo posible y lo probable, de cómo puede escalar la situación. Y la idea es contarles un poco a ustedes, en forma muy resumida, lo que es la geopolítica. Quiero que se lo graben en la mente, que entiendan que los países no tienen amigos, no tienen enemigos, tienen intereses. Y esos intereses, por mantener el status quo o superarlo, se mueven en un espacio, y ese espacio se refleja en un mapa, donde hay ríos, montañas, valles, océanos. Y un poco la geopolítica se trata de eso, de interpretar cómo esos intereses se mueven en el espacio de la Tierra y cómo eso puede derivar en determinadas situaciones y conflictos. Para poder empezar a entender lo que es geopolítica y el actual contexto que tenemos, hay una palabra que quiero también que se les marque en la cabeza, que es escalada. La escalada siempre es probable, o mejor dicho, siempre es posible, más lo que es probable varía de acuerdo a la situación. Y cuando hablamos de escalada de conflictos tanto diplomáticos como hasta en el sentido bélico. Hay 3 escenarios actuales en el mundo que pueden desencadenar una escalada de consecuencias que no son desconocidas. En el peor de los escenarios, por ahí para aquellos que son apocalípticos, sería una guerra nuclear. Pero eso sería ser un poco tremendista. Y acá lo que buscamos es ser realistas. Voy a hablar de 3 escenarios o 3 lugares del mundo que son lugares donde la situación y el conflicto entre distintas potencias que están pujando pueden escalar y se está reflejando en todos los medios del mundo. El primero va a ser el conflicto entre Rusia y Ucrania, en una guerra que lleva casi 3 años, pero que empezó en sí mismo mucho antes. Allí, por el año 2014. Ahora, cuando hablamos de Ucrania, tienen que entender que es un país más antiguo que Rusia. De hecho, Ucrania es la antigua Rus de Kiev. Y es un país que cuando obtuvo su conformación actual, luego de la caída de la Unión Soviética en 1991, y de que, dato importante, Ucrania decidiera renunciar a su arsenal nuclear y cedérselo a la naciente Federación Rusa, dato importantísimo que implica una diferencia de valores en lo que es el conflicto actual. Es un país que demográficamente y culturalmente, mientras más nos vamos del oeste hacia el este, más rusófilo se vuelve la nación y las personas hablan más ruso que ucraniano. Y esta diferencia idiomática y hasta cultural implicó un factor determinante en lo que iba a ser la revolución posterior a lo que fue el Euromaidán. Durante la presidencia de Víctor Yanukovych, un presidente ucraniano que estaba a favor de mantener una buena relación con la Federación Rusa y cercano a Putin, navegando entre lo que era la posterior Revolución Naranja, una revolución cívico-social ucraniana en 2009,
que había generado parte de la población cansada de los gobiernos muy alineados con Moscú, había coqueteado con la idea de la población, la idea de acercarse, por lo menos económicamente, a la Unión Europea. Y este es el primer punto a tener en cuenta. ¿Por qué es el primer punto a tener en cuenta? Porque la idea de que luego de caído el muro de Berlín en el 89 y la Federación Rusa buscaba reimponerse como una potencia regional, la OTAN, violando la promesa de George Bush padre, se expandió hacia el este, anexionando distintos estados como Polonia, los países bálticos y otras naciones, rompiendo esta idea que había de alguna forma tácita configurado la relación Estados Unidos-Rusia post caída del muro de Berlín, de generar una zona de neutralidad para que no haya un contacto directo entre la Alianza Atlántica, que fue conformada absolutamente y para enfrentar directamente a la Unión Soviética, y la actual Federación Rusa. La idea de que Ucrania se acercara primero económicamente y posteriormente militarmente a la OTAN es algo que el Kremlin no se quería permitir. La presión de Vladimir Putin, presidente actual de la Federación Rusa, sobre el actual, o mejor dicho, en ese momento el presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, fue tal que Yanukovych retiró el anuncio de la posibilidad de un acuerdo con la Unión Europea, generando un malestar entre la población, sobre todo entre la población occidental de Ucrania, es decir, del oeste del país, y generando una protesta que escaló a dimensiones que no habían visto antecedentes en el país. Es así como desde noviembre de 2013, cientos de miles de personas acamparon en el Maidán, la plaza de la independencia de Kiev, la capital de Ucrania, y generaron una serie de protestas que fueron escalando a enfrentamientos civiles, con muertos, represión tanto por parte del gobierno de Viktor Yanukovych como de los manifestantes, y generó una revuelta que terminó en el colapso y la huida de Viktor Yanukovych del país. A la huida de Yanukovych y la llegada de un gobierno más pro-occidental, Moscú vio que sus intereses, de los cuales siempre vamos a estar hablando, los intereses de los países, eran afectados, y decidió accionar simultáneamente enviando tropas militares a sus bases en Sebastopol, la península de Crimea, y fomentando levantamientos en dos provincias orientales de población ampliamente rusoparlante, llamadas Lugansk y Donetsk, que forman la región del Donbass. Esto derivó rápidamente en un levantamiento y una pseudo guerra civil en el este del país y un anexionamiento por la fuerza de la península de Crimea. Las discusiones sobre si Crimea era ucraniana o rusa las vamos a dejar para otro audio. Sí podemos ver desde los puntos de intereses de Rusia. Rusia defendía su zona de interés. Los ucranianos, una parte de la población, quería desprenderse de esta dependencia de Rusia y garantizarse un anexionamiento a la Unión Europea en pos, según esa parte de la población, un mejor buen vivir. Lamentablemente esto derivó en una guerra de baja intensidad, como fue durante 8 años, cuyos acuerdos, los acuerdos de Minsk I y II, entre tanto el gobierno ucraniano y el gobierno ruso, no pudieron llegar a ningún buen puerto, y siendo los países occidentales, entre ellos Francia, los veedores, lamentablemente no se cumplieron ninguno de sus 12 puntos. Así todo, luego de una guerra de baja intensidad en el este de Ucrania de 8 años y un anexionamiento de hecho de parte de Rusia de la península de Crimea, sumado a un referéndum que realizó Rusia para darle un marco legal a la anexión de Crimea y la construcción de un puente que unía Crimea con la Rusia continental, llegamos a la elección de Volodymyr Zelensky, un actor comediante
que encontró ese hueco que había en la política ucraniana, prometiendo una especie de mitigación de la guerra de baja intensidad, combate contra la corrupción y acercamiento a Europa Occidental. A muchos dirían que prometió más de lo que puede cumplir, como muchos políticos. Eso se terminará de ver con el tiempo. Asimismo, la asunción de Zelensky siguió este coqueteo de Ucrania hacia la aproximación de la Unión Europea, no solamente comercialmente, sino la posibilidad de unirse e incluso deslizarse, no así oficialmente, la incorporación de la OTAN. Y esa es una línea roja que Rusia no se podría permitir. Es decir, que su país, zona de influencia de origen cultural y a solamente 400 kilómetros de Moscú, formara parte de una alianza militar de países que fue creado directamente para enfrentarse a Rusia. En sí mismo, el preludio de lo que fue la invasión se había dado en una reunión en Ginebra a fines del año 2021, donde Putin advertía sobre esta injerencia de la administración Joe Biden de querer meter a Ucrania en el centro de este conflicto. Los preludios estaban cerca y derivó en lo que Rusia eufemísticamente llamó una operación militar especial, lo que de hecho fue una operación militar. Las implicancias de esto eran fortísimas porque nunca había habido tanta tensión entre una potencia nuclear y un país con aliados europeos desde la Segunda Guerra Mundial. Desde lo militar, la guerra comenzó con un ejercicio militar, valga la redundancia, entre las Fuerzas Armadas rusas y las Fuerzas Armadas belorrusias de país gobernado por Lukashenko, un aliado histórico del Kremlin. Y este ejercicio militar rápidamente derivó el 22, o mejor dicho el 24 de febrero del 2022, en una invasión múltiple del territorio ucraniano, entrando las tropas rusas por el este, por el norte, desde Bielorrusia, con apoyo de Lukashenko, y desde el sur, por el lado de Crimea, lo cual redundó en los primeros meses, mientras Europa reaccionaba y salía del estupor, en una especie de táctica militar de Blitzkrieg operada por fuerzas militares profesionales. Luego de avances rápidos en el este y en el norte del país, las tropas rusas profesionales llegaron a las inmediaciones de Kiev. Y si bien los ucranianos tardaron en reaccionar, se evidenció que la operación militar especial, como es denominada por el gobierno actualmente de Rusia, no estaba realmente preparada para llevar una operación de ese calibre, ya que estaban usando 150.000 hombres para una operación que implicaría casi 1 millón de personas, o tropas armadas y bien entrenadas. Entonces la guerra a lo largo de los meses y luego de pasado el estupor pasó por diferentes fases. Un contraataque ucraniano, condenas y múltiples sanciones a Rusia, un intento de toda la Unión Europea de cancelar tanto lo que es todos los activos económicos rusos, las escraches a nivel mundial, y esto también es importante, cancelar la construcción del Nord Stream 4, que vamos a volver en un rato sobre eso, o mejor dicho Nord Stream 2, perdón, que es el gasoducto principal que estaba terminando de hacer Rusia en el mar Báltico para proveer de gas barato a Europa y su industria. La guerra, en lo que es el teatro de operaciones, derivó en una serie de avances y retrocesos de las tropas rusas y de las ucranianas, un aumento constante del flujo de dinero y armas por parte de un gobierno, y a lo largo de 2 años de lo que lleva este conflicto tenemos distintas etapas de estancamiento y de avance y de retrocesos con una línea que prácticamente no se movió. Ciudades que fueron asediadas por días como Sebastopol o Mariupol, pero que sin embargo no se han dado grandes avances, siendo que actualmente en el teatro de operaciones Rusia tiene 1/5 del territorio ocupado de Ucrania y una contraofensiva ucraniana que nunca terminó de ser efectiva. En un campo de batalla que pareciera a las fuerzas estar empardadas, los últimos avances ha sido la inclusión de líneas rojas que fueron cruzadas por la propia Ucrania con el apoyo de Estados Unidos.
Estas líneas rojas son, primero, la autorización de F-16 para vencer la supremacía aeronáutica de los Sukhoi de Rusia. Y la más importante de los últimos meses, que es la autorización por parte de Estados Unidos de utilizar misiles ATACMS, que son misiles de largo alcance, que primeramente la administración Biden autorizó a Ucrania a usarlos dentro de su propio territorio en defensa, pero que sin embargo, antes del fin del mandato de Biden, autorizaron para ser atacadas o utilizadas en territorio ruso, lo cual implicaba una amenaza directa sobre Moscú. A respuesta de esto, la guerra dio otro vuelco y tropas de élites norcoreanas, unos 8.000 hombres, fueron autorizados y enviados por el régimen de Kim Jong-un a luchar en el frente ucraniano. Actualmente, dentro del campo de batalla, tenemos otra escalada con la utilización de los misiles Orzhnik, misiles hipersónicos rusos, que están destruyendo distintas ciudades del este de Ucrania. Pareciera ser que el interregno entre el fin de la era Biden y el comienzo de la edad Trump, estos giros juegan con llegar a lo que tanto tememos todos nosotros, la escalada. Y la escalada, en este primer caso que analizamos, sabiendo que el artículo 5 de la OTAN dice que si alguno de los países de la OTAN es atacado, todos los países de la alianza militar, que incluye muchos países de Europa y también a Estados Unidos y Canadá, van a responder en su defensa. Quiere decir que en el caso de que un país como la recientemente incorporada Finlandia fuera atacada por tropas rusas, el resto de las naciones atacarían militarmente. Y es el mecanismo de respuesta automática de este tipo de alianzas lo que tensa el acuerdo a un nivel tal que una potencia nuclear y otras potencias nucleares puedan enfrentarse en pos de una guerra que implica una nación no nuclear como Ucrania. La llegada de la administración Trump, o la segunda administración Trump, implica en el horizonte que el flujo de dinero para compra de armas y equipamiento va a cortarse, y según el propio Donald Trump, está buscando la posibilidad de sentar a las dos partes. Múltiples teorías se abarcan de si va a haber una especie de acuerdo o de cesión de territorio en función de que Ucrania, como contraprestación, se incorpore a la OTAN. Sea como sea, hasta que las dos partes se sienten y acuerden formalmente, no se sabe bien si esto puede correr el riesgo de que escale a un nivel que no tenemos precedentes de, también, como había dicho, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahí lo tuvieron a Nachito, lo escucharon con atención, la verdad que mucho dato, mucha información, como nos gusta en este canal. Y bueno, Nachito, nos esperan un mes infernal ahora hasta que asuma Trump, porque parece ser que Biden y el Pentágono quieren gobernar hasta el último día y guerrear hasta el último día. Yo escuché una declaración de un senador demócrata diciendo que este gobierno fue elegido para gobernar 4 años y no 3 años y 10 meses. Es como que, bueno, no escucharon el mensaje de la sociedad que votó en contra de la guerra para que Trump pueda terminar o pueda contribuir a una paz, como él decía en su campaña, que quiere terminar la guerra en 24 horas, muy al estilo de Trump, pero bueno, ha logrado muchas cosas en su presidencia. Veremos qué pasa ahora y cómo estará, porque el tema de quién gobierna en Estados Unidos, porque ya Trump da órdenes, decíamos ayer en el informativo, de los drones, donde él ordenó dispararles. Entonces como que estamos en una cuestión de quién gobierna. Sí, la verdad que estamos en un interregno que se gobierna los 4 años. Esto termina el 20 de enero, por lo menos lo que es la administración Biden. Y la verdad que daría por ahí para otro programa para analizar todo lo que está pasando en lo que es política interna de los Estados Unidos. Porque creo que la política externa de Trump es más o menos bastante conservadora y menos expansionista que la demócrata. Pero a lo que son las fuerzas internas de Estados Unidos hay mucho hilo para cortar ahí. Perfecto. Bueno, y llegamos al final de este informativo. Se hizo largo, pero nos gusta parar la pelota, como decimos en este país, y
hablar con tranquilidad y analizar lo que está pasando, ¿sí? Así que bueno, Nacho seguramente estará en futuros programas analizando la geopolítica. La verdad que es un gusto escucharlo. Y nos estamos viendo en el próximo informativo de Agenda Encubierta. No se lo pierdan y nos estamos viendo. Muchas gracias a todos.